manténgase en su sitio porque el señor Vergeles Blanca quiere formularle una pregunta más. La pregunta PROC 275. ¿Cuál es la planificación de los recursos humanos al servicio de la Administración General de la Función Pública, habiendo comunicado el Gobierno de España que la tasa de reposición, señor Expósito, se elimina en el 2025? Señor Vergeles Blanca, dispone usted de 3 minutos para justificar la pregunta. Gracias, señor presidente. Señor Expósito, en unas dramáticas decisiones que tomó el señor Rajoy con motivo de la crisis económica del año 2008, fue pactar con la Unión Europea las tasas de reposición en todas las administraciones públicas. ¿Recuerda usted lo que dijo el señor Rajoy en aquel momento? Dijo que vivíamos por encima de nuestras posibilidades y que, como consecuencia de vivir por encima de nuestras posibilidades, pues teníamos que hacer determinados sacrificios. Y esos sacrificios no fueron para otros que para los empleados y empleadas públicos, con una tasa de reposición que ha tenido dos consecuencias directas. Una, un crecimiento vegetativo sobre la plantilla estructural. Eso es lo que ha hecho, lo primero que ha hecho. Es decir, de aquellos barros, estos lodos, o como se diga. Y, en segundo lugar, una insufrible tasa de temporalidad que tenemos que arreglar ahora. Porque la tasa de reposición se traduce claramente en tasa de temporalidad, que ahora hay que arreglar con procesos extraordinarios y con sentencias van y sentencias vienen. Por lo tanto, a tenor de lo que ha respondido en la pregunta anterior, no sé si ha escuchado usted al señor Escrivá en su intervención en el Congreso de los Diputados a petición propia. Por lo tanto, no sé si usted tendrá el conocimiento o no sobre esta cuestión. Pero recientemente el ministro de Función Pública, por cierto, unido con Administración Digital, en su comparecencia sobre líneas generales en el Congreso de los Diputados, ha anunciado claramente que a partir del año 2025 se eliminará la tasa de reposición. Yo sé que usted me va a responder que lo están estudiando, si es que han llegado a esa fase. Todavía puede ser que me diga que es que tienen que recibir la comunicación oficial. Pero bueno, le voy a dar la oportunidad de anteponerse a los problemas. ¿Cuál es la planificación de recursos humanos que va a hacer usted como director general de Función Pública una vez anunciado claramente por el ministro Escrivá que a partir del año 2025 la tasa de reposición va a desaparecer? Concreta, señor Expósito. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Vergeles. Para contestar a la pregunta, señor Expósito, dispone de un tiempo de 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Como usted sabe, señor Vergeles, por cierto, dice que en una decisión dramática del presidente del Gobierno, Rajoy, le recuerdo que Zapatero dejó el país al borde del rescate. Es decir, usted que le gusta reescribir la historia, no la reescriba. Obsérvela y mire lo que pasó. Es decir, Rajoy llegó en la situación, cuando llegó en la previa situación que dejó Zapatero, al borde del rescate, como usted sabe, o por lo menos eso se ha publicado, le llamaron los presidentes de China y de Estados Unidos. Como usted sabe, la planificación de recursos humanos está regulada en el artículo 69.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, que aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público y el artículo 26 de la Ley 13/2015 de 8 de abril de Función Pública de Extremadura. Es que me parece importante que su señoría esté en conocimiento, porque lo habla el señor Vergeles, de qué es la planificación de recursos humanos. Y esta es la normativa que regula la planificación. La planificación de recursos humanos en las administraciones públicas tiene como objetivo contribuir a la consecución de la eficacia en la prestación de servicios y la eficiencia y utilización de los recursos económicos disponibles mediante la dimensión adecuada de sus efectivos, su mejor distribución, formación, promoción profesional y movilidad. Y añade el segundo párrafo que la planificación de los recursos humanos en las administraciones públicas de Extremadura, en aras de optimizar el volumen y disposición de su personal, tendrá como objetivo contribuir a la consecución de la eficacia en la prestación de servicios y la eficiencia en la utilización de los recursos disponibles mediante la dimensión adecuada de sus efectivos, su mejor distribución, formación profesional y movilidad. La planificación de los recursos humanos se llevará a cabo a través de los siguientes instrumentos, dice la ley:
planes de ordenación de empleo público, plantillas presupuestarias y ofertas de empleo público. No podemos, porque no es el foro adecuado, profundizar en exceso, pero sí resulta relevante señalar la trascendencia que tiene para una administración pública como la Junta de Extremadura cuáles estos instrumentos de planificación de recursos humanos. Los planes de ordenación, según el artículo 27 de la Ley de Función Pública, se refieren tanto a personal funcionario como laboral y mediante los mismos se podrán adoptar medidas relacionadas con sistemas de organización del trabajo y análisis de la disponibilidad de los recursos humanos, medidas de movilidad voluntaria, acciones formativas específicas o medidas relacionadas con la selección de personal. Las plantillas presupuestarias, por su parte, constituyen una relación de plazas dotadas presupuestariamente que corresponden a cada puesto de trabajo, así como el grupo o subgrupo de clasificación al que se adscriban cuerpo, escala, especialidad, agrupación profesional, funcionarial o categoría, en su caso al que pertenezcan. Y, por último, la oferta de empleo público, prevista en el artículo 29 de la ley, es la relación de plazas dotadas presupuestariamente cuya cobertura se considere necesaria y que no pueda ser cubierta con los efectivos de personal existente. Y usted dirá, ¿por qué me cuenta todo esto? Si me lo va a decir, si basta buscar la ley y leer, yo puedo leer y para eso no le traigo a usted aquí. Yo ya me anticipo al ritmo discursivo que usted viene teniendo. Lo que ocurre es que la pregunta que me hace pues tiene una trampa, porque ya me dirá usted. Ya lo anticipaba, es decir, cuando usted formuló la pregunta, ya sabía que la pregunta era una obviedad. No la respuesta, la pregunta. Lo que ocurre es que me tiene que decir usted en qué norma jurídica ha quedado establecido en 2025 que no va a existir la tasa de reposición de efectivos. Y se va a modificar ese criterio que ha regido en los últimos años. ¿Acaso me dirá usted que por una simple y mera comunicación, lo dice su pregunta, el Gobierno de España ha comunicado, por una mera comunicación del Gobierno de España, por una simple declaración de intenciones que se realiza de una manera partidista y con un año de antelación y carente de toda eficacia jurídica y normativa, la Junta de Extremadura debe, en el ejercicio de sus competencias, aplicar estos instrumentos de planificación tan relevantes e importantes en los recursos humanos? Por eso me parece importante leer qué son los recursos de planificación, qué son las ofertas, qué son los planes de ordenación, para que entendamos entre todos la seriedad de estas medidas. Y usted lo que nos dice ahora es que tengamos un acto de fe, que dotemos de credibilidad a esa mera declaración. Les recuerdo que la credibilidad del Gobierno ya está agotada en sus propias contradicciones y giros de guión. Basta remitirse a las actuaciones recientes, no solamente en materia de función pública, sino en cualquier otra materia. Y no la vamos a relatar aquí, usted la conoce perfectamente y probablemente la sufra. Dicho lo anterior, la pregunta se parece centrar, aunque sea de manera confusa, en la oferta de empleo para 2025 y en la comunicación del Gobierno de España en que supuestamente la ley de presupuesto va a contemplar la supresión de la tasa de reposición de efectivos. Resulta llamativo que el Gobierno de España haya actuado a través del ministro de una forma tan expeditiva y poco seria al relegar una medida tan relevante para todas las administraciones públicas, no solamente para la Administración de la Comunidad de Extremadura, como es esa supresión de la tasa de reposición de efectivos, a una simple comunicación del ministro. En el contexto actual, el Gobierno está haciendo una total dejación de funciones, señor Vergele, no solo porque ha condenado a nuestro país por carecer de una ley de presupuestos en la actualidad y con ello ha obligado a la prórroga de presupuestos del año pasado, sino porque no ha procedido a la utilización de un mecanismo, todavía no se ha visto publicado, de un Real Decreto Ley, mediante el que se regule la oferta de empleo público para el año 2024. Ni aún tenemos subida salarial de funcionarios, ni hay norma dictada en materia de reposición de efectivos. Se ha dicho que va a ir en normas anticrisis o en el Real Decreto de las medidas relativas a Ucrania. ¿Usted le parece serio, señor Vergele, que estemos hablando de cosas tan importantes y se relegue esto, que para usted, por eso me lo pregunta, es tan importante, y que lo relegue a las medidas que van en Ucrania? En fin, le informo que recientemente, además, he tenido ocasión de preguntar a la directora general de Función Pública del Ministerio
en la última reunión de la Comisión de Coordinación de Empleo Público sobre esta cuestión. ¿Sabe usted lo que me contestó? Que efectivamente el ministro Escrivá había manifestado en sede parlamentaria su intención de suprimir las tasas de reposición. Pero aquí esto tiene una lectura de fondo. En ningún momento sugirió que el propio Ministerio, a través de Función Pública, estuviera trabajando en este escenario y dejó toda la responsabilidad al ministro en sus propias declaraciones. El ministro en sede parlamentaria ha dicho, no dijo el Ministerio, estamos trabajando, allí estábamos todas las comunidades autónomas. ¿Usted cree que con estos mimbres nosotros podemos iniciar un procedimiento para saber con total seguridad que se van a suprimir esas tasas de reposición en 2025? ¿Le tengo que recordar cuántas veces el Gobierno de España ha cambiado de criterio o se ha desdicho de las afirmaciones? ¿Sabe usted que el sindicato CESI reclamó incluirlo en el proyecto de ley de medidas anticrisis, que actualmente está en el Congreso, en la parte de función pública, y que no se admitió esa propuesta de enmienda? Si tan importante, si el ministro tiene tan claro que lo va a hacer, ¿por qué no admitió la enmienda de CESI? En fin, esta despreocupación no nos sorprende si tenemos en cuenta que ese mismo Gobierno ha mantenido esta tasa de reposición de efectivos precisamente a pesar de lo que usted alude, de la alta tasa de temporalidad de las administraciones públicas y de los innumerables pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para tomar urgentemente medidas que puedan remediarla. Esta medida es fundamental para acabar con la temporalidad, ¿estamos de acuerdo? Para poder contratar por encima de las jubilaciones, haciendo un plan de recursos humanos y evitando seguir contratando interinos. Ahora parece que se tiene la intención de remediarlo, pero eso sí, lo que es una simple y mera declaración de intenciones sin concreción legal. ¿Y usted cree realmente, y le pregunto a todas sus señorías, usted cree que Función Pública en una mera declaración puede planificar de esta manera? La realidad es que es lo que tenemos, es que un año más se condena a nuestro país a mantener la incoherencia de la tasa de reposición de efectivos. En la última, el día 7 de mayo, creo que fue Comisión de Coordinación de Empleo Público, hubiera sido el foro adecuado para que la secretaria de Estado, que estaba allí presente, hubiera dicho, ustedes, todas las comunidades, vayan trabajando con este escenario. No lo hizo. No sé si porque no confía en su propio ministro. Así, se está pidiendo al Gobierno de Extremadura que se dé por buena esa comunicación y se dé por buena una mera declaración de intenciones que, desde luego, no verá la luz hasta que se apruebe la Ley de Presupuestos Generales para el 2025. Este año nos han hurtado a todos los españoles de una ley de presupuestos. Y yo casi le pregunto, ¿va a haber presupuestos o van a entrar en esa fase de cambiar el relato y convencernos a todos los españoles de que ya las leyes de presupuestos no son necesarias? Queda un año, tiempo durante el cual hay que dar por hecho que el Gobierno de España será capaz de hacer lo que no ha conseguido o no ha querido hacer actualmente. Esa es la pregunta que tenemos entre todos que hacerlo. En el caso de que cambie de opinión, pues entonces lo veremos publicado y trabajaremos entonces con ese escenario. Mientras tanto, el escenario que tenemos es que no tenemos ni ley de presupuesto, ni tenemos plasmada la subida salarial que estaba acordada con los sindicatos, ni tenemos la tasa de reposición de este año. Cuando se creen los discursos, usted me lo exige a mí, yo se lo exijo a usted, porque el Gobierno nacional lo tienen ustedes. Si creen ese discurso que me está viniendo a vender a mí, aplíquenlo en donde ustedes gobiernan, que es en el Gobierno de España. Muchas gracias. Gracias, señor Expósito. En turno de réplica tiene la palabra el señor Vergeles nuevamente por un tiempo de 5 minutos. Señor Vergeles. Gracias, señor presidente. Señor Expósito, que no es en esta ocasión solo, que es que usted viene aquí a leer los textos legales, que no es en esta ocasión solo, que mi línea discursiva, como lo llama usted eufemísticamente, es porque usted no deja otra salida. Pero ya le digo yo que las leyes están accesibles y nos las podemos leer todos. Nos hubiese gustado, en ese afán de compromiso que tienen ustedes, que cuando nosotros llegamos al Gobierno no hubiésemos tenido que dejar caducar dos ofertas de empleo público. Y tuvimos que hacerlo. ¿Saben por qué? Porque su Gobierno no lo hizo adecuadamente.
no lo hizo adecuadamente. Y luego viene usted aquí a dar lecciones sobre el presupuesto, que ha tenido que venir el señor Hernández Carrón a responder la otra pregunta. Mire usted, señor Expósito, puede ser que el año que viene ustedes tengan autoridad moral para decir lo que usted acaba de decir, pero usted en este año no tiene ninguna autoridad moral, porque el periodo medio de pago a proveedores lo han subido ustedes al 100%. ¿Saben por qué? Porque no cayeron en un pequeño matiz, que es prorrogar los presupuestos anteriores para poder pagarle a las empresas. Luego no venga aquí a decirnos cómo se tienen que gestionar los presupuestos. Y le voy a hacer una pequeña consideración más. Le voy a hacer una pequeñita consideración más, hombre. A usted que le gusta esto de la historia. Me lo ha puesto usted votando. Fíjese usted qué diferencia. Ustedes, cuando llegan al Gobierno, señor Rajoy, se encuentra esa situación y decide aplicarnos el cinturón a todos y a todas, y cuando el señor Sánchez está en el Gobierno y viene la mayor crisis sanitaria y después económica de este país, hace justo lo contrario. Luego, la responsabilidad de los hombres de negro, la responsabilidad de las tasas de reposición, la responsabilidad de aplicarnos el cinturón, la responsabilidad de las medidas anticíclicas es exclusivamente del Gobierno del Partido Popular. Le guste a usted más o le guste a usted menos. Y yo creo que el ministro Escrivá, como ministro de España, si yo sé que a ustedes lo que le preocupa es no poder tener el poder, pero es que el Gobierno de España es legítimo, ¿sabe? Aunque le pese. Así que un poquito más de respeto por el ministro Escrivá. Y no saque aquí conclusiones de lo que dice una directora general y de una secretaria de Estado. ¿O quiere que le recuerde la carta que le mandaron desde su consejería a la Unión Europea para que la Unión Europea le dijese que no al regadío de tierra de barro? Porque hay muchas formas de formular las preguntas, señor Expósito. Para que te contesten sí o para que te contesten no. Y yo no me esperaba otra cosa de usted hoy, ¿eh? Dice, la pregunta tiene trampa. No. Lo que estamos es haciendo bien nuestro trabajo, que traemos aquí a comparecerle y hacerle control. Lleven ustedes 9 meses, 5 meses o 2 días. Porque uno viene aquí llorado. Y uno viene aquí con las tareas hechas. Y no a leernos un texto legislativo. Y si usted no hace esto y no va adaptando y no va haciendo una presupuestación de lo que va a suponer que en el año 2025 no haya tasa de reposición, por cierto, está en el 110%, la tasa de reposición. Ustedes en el 30% la dejaron. O sea, tampoco falta la verdad cuando dice que nosotros no hemos hecho nada con la tasa de reposición, porque si siguiésemos con la tasa de reposición, la temporalidad estaría ahora mismo al 80%. O sea que menos lecciones, menos lecturas de BOE y de DOE, y haga un ejercicio de política. Porque si no, esto seguirá siendo un gobierno, con todos mis respetos, de jefes de servicio, que es lo que hasta ahora está siendo. Ni un contrato en el portal del contratante. Esa es la ejecución de su presupuesto, señor Expósito. Menos lecciones e intente dibujar un escenario feliz para los extremeños y para las extremeñas, que para eso han conseguido el Gobierno uniéndose con Vox. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Vergeles. Finalmente, el turno de dúplica tiene la palabra el señor Expósito por igual tiempo de 5 minutos, señor Expósito. Muchas gracias, presidente. En fin, usted podrá hablar de todo para no hablar de lo único que yo esperaba que me contestara. La certeza. ¿Usted tiene certeza de la eliminación de la tasa de reposición? Sí la tiene. Lo está diciendo aquí en sede parlamentaria, ya lo veremos. Le aplaudiré si esa bolita de cristal la tiene dentro de un año, cuando se anuncie en la ley de presupuestos, si es que la hay, y si no la hay, pues entonces tendrá que asumir que su Gobierno no puede dar esa certeza. Y, de luego, nosotros no contamos con esa certeza, como no lo considera la propia Dirección de Función Pública, precisamente porque los
antecedentes que tenemos y lo que observamos en cómo está trabajando el Ministerio, no parece contar con ese escenario. Y sería estupendo la eliminación de las tasas de reposición, en eso estamos de acuerdo. Pero de momento no parece que el Ministerio esté dando ningún paso en ese sentido, cuando ha tenido ocasión, se lo recuerdo, ha tenido ocasión ahora de introducirlo. ¿Por qué no lo ha hecho? Si lo pedía el sindicato CESIF, ¿por qué no lo ha hecho? Eso es lo que usted tiene que contestar. Yo hubiera, en vez de embarrar todo y contestar y hablar sobre todo para llenar los 5 minutos, yo solo hubiera necesitado. Le aseguro, señor Expósito, que tengo la certeza absoluta de que se van a eliminar las tasas de reposición y le pido, por tanto, que empiece a trabajar. Yo entonces haría ese acto de fe si usted me lo pide, pero no he recibido ese discurso. Se ha hablado de otras muchas cosas, pero de lo único importante no se ha hablado. Y además, yo creo que usted se olvida de una parte fundamental del relato, que es en el contexto actual en que estamos embarcados en la propia función pública y en el ámbito de la Administración de la Junta de Extremadura. A nadie se le escapa que la oferta de empleo público del año 25, que supuestamente no estará condicionada a esa tasa de reposición de efectivo, sin embargo, sí va a tener y va a estar supeditada a otras circunstancias muy relevantes, que son la resolución de los procesos de estabilización para la reducción de empleo temporal que actualmente están en marcha en función de la Ley 2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. En ellas están comprometidos 3.193 puestos de trabajo, 447 en concurso oposición y 2.746 en concurso de mérito. Y además, por si fuera poco esto, se añade que en el ámbito de la Administración de la Junta de Extremadura, el anterior Gobierno ustedes dejaron sin ejecutar las ofertas de empleo de los años 21, 22 y 23 y están comprometidos un total de 1.794 puestos. Es decir, usted quiere que planifique cuando aún no tenemos resuelto 4.987 puestos que están sujetos a estos distintos procesos selectivos. En definitiva, la seriedad con la que este Gobierno toma las responsabilidades y el papel de los empleados públicos de la Junta en cuanto a servidores públicos de los que depende esa prestación de servicios de los extremeños hace que tengamos que pensar que el uso de estos instrumentos de planificación no pueda estar condicionado simplemente a una mera comunicación del Gobierno de España. Vamos a terminar los procesos, vamos a saber cuál es la tasa que queda de temporalidad en la Junta de Extremadura. Como decimos de una manera coloquial, vamos a ir colocando a la gente y cuando ese proceso esté terminado, entonces será el momento de planificar si es que asoma esa supresión de la tasa de reposición. Ustedes pudieron haber dejado ordenadamente los procesos selectivos. Esto es como un buffet que uno no sabe por dónde empezar. Pues lo mismo, cuando yo llego a función pública me encuentro los procesos selectivos muy precarios todavía, con un avance muy corto y todas las ofertas de empleo del año 21, 22 y 23 sin ejecutar. Y en eso estamos embarcados, señor Vergeles. Por lo tanto, usted lo que pide es que corramos antes de aprender a andar y ahora andar es resolver lo que ustedes dejaron todavía de una manera muy poco ordenada. Muchas gracias. Gracias, señor Expósito. Vamos finalizando, señorías. El señor González Fruto quiere formularle la pregunta de qué valoración hace la Junta de Extremadura del número de comisiones